Hoy debemos terminar con la última dispensación. Estas son las 4 dispensaciones que hemos visto y yo tengo un interés muy particular que las podamos aprender, que las aprendamos, que sepamos las diferencias, porque es muy importante. Tenemos una ventaja si las comprendemos, si las sabemos diferenciar. Cuando ya vamos a leer la Biblia, cualquier pasaje de la Biblia, más fácilmente podemos identificar en qué ambiente estamos hablando, por qué se dicen las cosas, qué se debe hacer, a qué nos debemos enfrentar, cómo prepararnos, qué hacer, qué no hacer, qué cosas se debieron hacer antes y que no hicieron y podemos ver las consecuencias de esas decisiones. Entonces es muy importante, si no entendemos, si no comprendemos que el Señor ha dividido los tiempos en distintos segmentos, en distintos periodos, edades, eras o dispensaciones, si no entendemos eso, entonces la Biblia va a ser muy confusa, no vamos a comprender, vamos a revolver cosas. Así que es muy importante que aprendamos acerca de las dispensaciones. Lo que hemos hecho este mes ha sido muy rápido, ha sido una mirada. Seguramente más adelante tenemos que ahondar más. Vimos la primera dispensación que la hemos llamado patriarcas, o la llaman patriarcas, es un buen nombre para esa dispensación. Algunos han dividido esta dispensación en 4 dispensaciones que son, recordémoslas rapidito: inocencia, la primera dispensación que va entre Génesis 1 y 2, es decir, antes del pecado. Luego viene la dispensación de conciencia, que es desde el capítulo 3 donde viene el pecado hasta el capítulo 8. Luego viene la dispensación de gobierno humano, que arranca en el capítulo 9 y va hasta el capítulo 11. Y luego viene la dispensación de la promesa, que arranca en el capítulo 12 con la promesa del Señor a Abraham, con el cual inicia una nación de la cual nosotros ahora tenemos el privilegio de ser parte. El pueblo de Dios, una nación, no una religión, una nación. El tema de la Biblia es eso, una nación, no una religión. Así que tenemos esas 4 dispensaciones, pero por las palabras del apóstol Pablo a los romanos, nosotros la podemos ver como una dispensación, patriarcas, que va desde Adán hasta Moisés, patriarcas. Luego la dispensación de ley, que es cuando Moisés recibe la ley, desde allí hasta la venida del Señor Jesús, la primera venida del Señor Jesús, cuando Dios se hace carne. Allí se termina esa dispensación de ley. Esa dispensación está caracterizada por los mandamientos. Y recuerden que vimos nosotros acá que la ley es un redil en el cual está encerrado el pueblo de Dios, que recibió las promesas, encerrado en ese redil llamado ley, mientras venía el cumplimiento de la promesa, mientras que venía el Señor Jesús, mientras venía la fe, encerrados en ese redil. Por eso en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús dice que Él es el buen pastor, pero también es la puerta de las ovejas, y muestra una puerta de las ovejas, no para que entren primordialmente, sino para que salgan. ¿Salgan de dónde? De ese redil llamado ley. Salen de ahí, y al salir del redil, de ese corral, lo que se van a encontrar son pastos para ellos disfrutar. Esos pastos también corresponden al mismo Señor Jesús. Así que el Señor Jesús es el buen pastor, es la puerta de las ovejas y es el pasto de las ovejas. Al salir del redil, entonces nos encontramos con la siguiente dispensación, que es la gracia. La gracia está entre la primera venida del Señor Jesús y su segunda venida. Dispensación de gracia, o la era de la iglesia, o de las naciones, también se puede llamar así. Está caracterizada por la fe, todo allí lo recibimos por la fe. Es la dispensación actual, es donde estamos nosotros
lo básico aquí, la clave aquí en esa dispensación de gracia es el disfrute de Cristo. No hay ninguna otra cosa más clave sino el disfrute de Cristo. No basta con, sí, yo creí en Jesús hace años y ya, no, es incompleto. La gracia es los pastos que las ovejas encuentran cuando salen del redil. Esos pastos están disponibles para todos nosotros. La gracia, lo fuerte de la gracia es el disfrute de Cristo, el disfrute diario de Cristo. Si no disfrutamos diariamente a Cristo, estamos desperdiciando nuestra vida en una dispensación donde lo primordial es eso. Luego viene la dispensación llamada milenio, y esa es la que nos corresponde hoy. Es la última dispensación, como el nombre lo indica, dura 1000 años. Esa dispensación arranca desde la segunda venida del Señor Jesús hasta justo antes de iniciar cielo nuevo y tierra nueva, que corresponde a la eternidad. Hay muchos capítulos en la Biblia, muchos libros en la Biblia que nos hablan de esta dispensación. Es una dispensación del reino, de la manifestación plena del reino de Dios. Es una dispensación de justicia. Como Pablo lo dice en Efesios capítulo 1, verso 10, esos son los tiempos, ese es el fin de los tiempos, corresponde al fin, esa es la dispensación del fin de los tiempos, dice el apóstol Pablo en Efesios 1, 10. La dispensación del fin de los tiempos, es decir, después de esta dispensación de milenio, ya no tiene sentido hablar de tiempos, pues viene la segunda eternidad. Entendiendo que la primera eternidad es antes de la fundación del mundo, cuando el Señor crea el mundo y al hombre, entonces empiezan los tiempos que están divididos en esas 4 dispensaciones que hemos visto. Y al terminar la dispensación llamada milenio, ya no se cuenta más tiempo, sino que sigue la eternidad nuevamente. Así que los tiempos es una especie de paréntesis, de segmento entre las dos eternidades. Eso es lo que hemos visto, eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. También nos dice Lucas en Hechos capítulo 3, que en esta dispensación es donde el Señor se ha propuesto restaurar todas las cosas. Ese es el tiempo de la restauración de todas las cosas. En ese tiempo no se va a disfrutar de una perfección. Pero en este tiempo, al terminar este tiempo, sí. Durante este tiempo sucederá, habrá muchos cambios, muchos perfeccionamientos, no solamente de los seres humanos, sino del universo en general. Todas las cosas, dice Lucas en Hechos capítulo 3, todas las cosas serán restauradas, todas. Nosotros vimos en el mes pasado acerca del reino, vimos qué es el reino, vimos el propósito del reino, vimos que el reino se ha acercado y finalmente vimos la manifestación plena. Esa manifestación plena del reino corresponde precisamente al milenio que vamos a hablar hoy, la manifestación plena del reino de Dios. Solamente vamos a ver Apocalipsis por cuestión de tiempo, y eso que es ambicioso de todas maneras. Les invito a que miremos en Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ver algunas cosas muy fuertes. Y le voy a pedir, con esta advertencia, que tenga mucha paciencia. De pronto va a escuchar cosas que no le van a gustar o que todavía no manejamos. Entonces es donde le pido paciencia y que mire y que esté atento, que vamos a mirar la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 20
y las cosas que el Señor nos ha mostrado en la Biblia. Eso es lo que vamos a hacer. Pero como son de difícil asimilación, ahí es donde le pido paciencia, para que usted tome nota y luego en oración usted estudia, vuelve a leer, vuelve a releer en oración y vamos entre todos aclarando las ideas. Apocalipsis capítulo 20, empecemos por los versículos 1 al 3. Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 3. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces un ángel cogió, ¿a quién? A Satanás. ¿Y qué hizo con Satanás? ¿Qué hizo con él? Todo lo amarró, lo encadenó. ¿Y dónde está? ¿Dónde lo puso? En el abismo, y cerró, selló con un propósito. ¿Para que no engañara qué? Más a las naciones. Hasta ahí es muy denso ya. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible, pero sin atropellarnos. Tenemos que tener todas las ideas claras antes de milenio, porque aquí vamos a considerar milenio hacia adelante, o todo lo que corresponde a milenio. Entonces no podemos traer ideas de la gracia, de la dispensación de gracia, a la época de milenio. Hay unas cosas que ya quedaron definidas en la gracia. Recordemos que los últimos 3 años y medio de la dispensación de gracia corresponden a la gran tribulación. Y hay muchas cosas que se aceleran en esa gran tribulación y terminan allí en esta dispensación de gracia. No corresponden a lo que vamos a ver hoy del milenio. Entonces vamos a hablarlas, a mencionarlas rápido, para ya no ocuparnos de ellas, porque es cuestión de la edad de gracia, y hoy vamos a hablar de milenio. Así que una de las cosas que suceden en la dispensación de la gracia es, digamos, en el orden de los, antes de que venga la gran tribulación, es el arrebatamiento del hijo varón. ¿De acuerdo? Sabemos que el hijo varón es un grupo de creyentes vencedores. Ellos resucitan. Ellos tienen una resurrección y son arrebatados para el trono. No para las nubes, para el tribunal de Cristo, sino para el trono de Dios, directamente el trono de Dios. Esos son los vencedores. Cuando eso sucede en Apocalipsis 12 se declara que ha venido el reino. Sin embargo, el reino no empieza allí, sino 3 años y medio después. Entonces, ¿por qué dice ha venido el reino? Ha venido el reino para ellos, para los vencedores, los que fueron arrebatados. Luego de esa llevada de los vencedores al trono de Dios, está también el arrebatamiento o el rapto de las primicias, que están mencionadas en Apocalipsis capítulo 14. También en Mateo capítulo 24 y otros evangelios, donde la palabra de Dios dice, uno será tomado y el otro será dejado. Esos que son tomados son primicias. Esos también, esos no pasan por la gran tribulación. Luego viene la gran tribulación. ¿Quiénes estarán en la gran tribulación? Hay 3 grupos. La humanidad la podemos distinguir en 3 grupos grandes ahí en la gran tribulación, que son, grupo número 1, cualquiera, los judíos, pueblo judío. Segundo grupo, la iglesia. Y tercer grupo, las naciones, es decir, los que ni son judíos ni son iglesia. Las naciones, o llamados también en la Biblia los gentiles. Eso está muy claro en Mateo capítulo 13, en Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Ellos van a pasar por la gran tribulación, porque la gran tribulación va a afectar a toda la tierra.
la Biblia hace un énfasis en hablar de toda la tierra habitada, porque la gran tribulación primordialmente es para afectar al ser humano, para hacer madurar los frutos que están biches. Por eso es que es mejor colaborar con nuestra madurez. Pero si aún así no maduramos, el Señor ya lo tiene resuelto. Va a haber más intensidad de calor para que esos frutos puedan madurar y puedan ser cosechados. Finalmente, la cosecha completa, lo que faltaba de los frutos para el Señor en cuanto a la iglesia, serán cuando suene la séptima trompeta, que es ya terminando la gran tribulación. Esos son los acontecimientos. Entonces allí los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que viven y los que han quedado, porque hay unos que ya no estaban allí, pero los que han quedado van a ser transformados y todos, juntamente con los que acaban de resucitar, van a ser llevados, esos no al trono de Dios, sino a las nubes para el tribunal de Cristo. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucederá, pero ya no hablamos de tribunal de Cristo hacia allá porque eso corresponde a milenio. Hasta ahí quedamos. Ahora, ¿aquí quién queda en la tierra? Queda Israel, ¿cierto? Y quedan las naciones. Queda Israel y quedan las naciones. Y el ejército del anticristo, el anticristo va a levantar un ejército entre las naciones que va a acercar a Israel con el ánimo de destruir a Israel. Israel se ve acorralado, sin salida, sin escape. Ya lo único que espera es la destrucción. Cuando aparece el Señor Jesús con su ejército. El ejército es la misma novia con la cual acaba de estar en las bodas del Cordero, que es la parte de la iglesia vencedora, los vencedores. Viene el Señor y destruye al anticristo, al falso profeta. Estos dos, anticristo y falso profeta, que son mencionados en Apocalipsis capítulo 13 y otros, son echados al lago de fuego. Lo que entra en el lago de fuego es para siempre, es una eternidad. Ellos son allí, echados allí. Y luego todos esos que estaban allí acorralando a Israel son destruidos por el Señor, mueren. Entonces quedan los judíos vivos, los judíos dicen, oh, este era sí era el Señor, y creen en el Señor, y se cumple lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 11, que todo Israel será salvo. Todos vuelven al Señor. Quedan las naciones, parte de las naciones que no acorralaron a Israel, sino que antes ayudaron a los hermanos más pequeños, a la iglesia, que sufrió una gran tribulación, que les dio un vaso de agua, que les dio de comer, que lo visitó en la cárcel. Recuerden que esa escritura de Mateo capítulo 25, 30 al 46, no corresponde a la iglesia, sino corresponde a las naciones. Esas naciones también van a ser juzgadas. En Hechos se muestra que el Señor Jesús juzgará a vivos y muertos. Se trata de juicio de vivos. El Señor las convoca a las naciones. No son creyentes. Si fueran creyentes como las 10 vírgenes, buscarían al Señor. Como no son creyentes, el Señor desciende en Jerusalén y las convoca. A un lado derecho las ovejas, dice él, al lado izquierdo los cabritos. Las ovejas son los que ayudaron a sus hermanos más pequeños, a los creyentes, en ese sufrimiento de la tribulación, los que ayudaron, los que dieron alivio. A la izquierda fueron los que antes los aventaron, allá hay cristianos, allá hay creyentes, allá están orando, allá están en ayuno, allá tienen Biblia, etcétera, etcétera. Esos son los cabritos, van a la izquierda. Estos cabritos que van a la izquierda son echados al lago de fuego, donde estaban ¿quién? El anticristo, que es la bestia, y el falso profeta. Los cabritos, parte de esas naciones, y quedan unas naciones todavía que son las ovejas, las que él llamó ovejas porque ayudaron a sus hermanos más pequeños. En palabras del Señor Jesús de Mateo 25. Estas ovejas pasan a una atmósfera de salvación,
En el milenio, aquí pasan esas ovejas. O sea que otra cosa que sucede, esa batalla cuando esos ejércitos vienen a acorralar a Israel y el Señor viene y los destruye, ¿cómo se llama esa batalla? Armagedón. No podemos confundir esa batalla que está hablada allí en Apocalipsis 19 con la batalla, porque no es batalla realmente, sino con el juicio que el Señor ejecuta en el capítulo 20 contra las naciones. Es distinto. El Armagedón es en la edad de gracia, no en el milenio. Todo listo para arrancar el milenio. Estamos hasta ahí, ¿cierto? ¿Qué otra cosa hay que mencionar acá? Listo, ya pasaba el milenio. Entonces, algunos de la iglesia van a reinar con Cristo, otros de la iglesia van a ser disciplinados temporalmente en esos 1000 años. Las ovejas pasan a ser esas naciones que van a ser pastoreadas o gobernadas con vara de hierro durante el milenio. ¿Quién las va a gobernar? Cristo y los vencedores van a reinar. Vamos a ver reyes y sacerdotes allí. Hilando más delgado, vamos a ver algunas diferencias entre la iglesia o los vencedores, creyentes e Israel. Pero eso nos tocará verlo en detalle un poco más adelante. Pero sí hay unas diferencias. Cada vez se ve más fácil, más notable las diferencias, cada vez que estudiamos. Bueno, hasta allí. Luego ya viene lo que hemos leído en los versículos 1 al 3 de Apocalipsis capítulo 20, donde el Satanás es atado y es echado al abismo y encerrado, y para que no engañe a las naciones. Escuchen, ¿para que no engañe a quién? A las naciones. ¿Quiénes están ahí en el milenio? Hay judíos, hay iglesia y hay naciones. Vuelvo a decir, los que ni son judíos ni son iglesia. La iglesia e Israel no van a ser engañados. Ya no son engañados. El Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer con ellos y no van a ser engañados. Hay una redención para ellos. En cambio, las naciones, aunque ha habido una restauración, no es a modo de redención. Ellos no tienen la vida de Dios. Solamente Dios les permite disfrutar de esa atmósfera alrededor de los creyentes, no más. A esas naciones es que el Señor está evitando que engañe a Satanás al encerrarlo. Bueno, vamos entonces con los versículos 4 al 6. Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al 6 dice: Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vamos a detenerme allí en el versículo 4. Hay una figura gramatical allí muy especial. Casi no me gusta hablar así, pero pues es lo que vemos allí en el versículo número 4. Hay 2 puntos y coma usados allí que nos arman esa estructura. Entonces, ¿qué es lo que dice el verso número 4? Dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y viene el primer punto y coma. Vio unos tronos donde se van a sentar los reyes y sacerdotes. ¿A qué? A juzgar o a reinar. Ellos van a reinar 1000 años con Cristo. Ahí es donde se van a sentar, en esos tronos. Luego viene un punto y coma, y luego viene 2 frases separadas por coma. Estas 2 frases separadas por coma, cuando nosotros vemos 2 frases separadas por coma, lo normal, y hemos visto muchos ejemplos en la Biblia, es que son cosas equivalentes. Pero ¿qué sucede acá? Hay una figura muy especial. Hay 2 puntos y comas, y estas 2 frases separadas por comas vienen después de ese primer punto y coma.
¿Cuál es la primera frase? Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Coma. Ese es un grupo. Un grupo estilo apóstol Pablo, apóstol Pedro, estilo Esteban, los mártires. Luego dice, después de la coma viene la otra frase, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y luego si viene el otro punto y coma. Estos que está hablando allí son los que les tocó pasar por la gran tribulación porque tuvieron que lidiar con el anticristo, como lo está mencionando allí. ¿De acuerdo? Esa frase. Ellos tuvieron que lidiar con el anticristo y fueron mártires, fueron asesinados porque no quisieron adorar la estatua en Jerusalén, porque no se hicieron marcar con el número de la bestia para poder comprar alimentos. Prefirieron ser decapitados o como sea para no adorar la imagen de la bestia. Así que hay dos grupos acá. Un grupo que son los mártires por la palabra de Dios, por el testimonio del Señor, y otros que son los mártires, los creyentes mártires, durante el tiempo de la gran tribulación. Luego viene el punto y coma y vuelve a retomar todo el grupo completo, así como la frase que está antes del primer punto y coma, y dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que hay dos cosas generales, una antes del primer punto y coma y la otra después del punto y coma. ¿Cuáles son las cosas generales? Que había unos tronos y los que iban a juzgar, los que iban a sentar en esos tronos para juzgar. Y lo otro, la última parte que dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En medio de esos puntos y comas vienen dos frases que están mostrando dos grupos distintos de personas. Unos mártires antes de la gran tribulación y otros mártires durante la gran tribulación. Todos esos van a reinar con Cristo 1000 años. Versículo número 5. Vamos, perdonen que vayamos así, hoy es así, pero otro día lo ahondamos despacio. Versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Los que reinaron. Esta se refiere a los que reinaron con Cristo 1000 años. Aquí viene una cosa que nos obliga a mirar despacio, a ir a la Biblia interlineal griega, porque pues aquí no conocemos el griego, pero sí tenemos Google que nos da, Internet pues, que nos permite usar una Biblia interlineal griega. Yo también tengo una en PDF y te muestra en griego y en español, la traducción literal en español. Nosotros hemos tenido que usar esos recursos en algunos momentos, pero es que nosotros no somos como tan fuertes, tan inteligentes como para decir, esto hay que estudiarlo con la interlineal griega, sino que hay unos pasajes que despiertan cierta sospecha, no porque estén incorrectos, ni mucho menos, sino porque podemos ver que hay una información adicional allí y no los hemos entendido. Nos ha sucedido, por ejemplo, con la palabra vida y alma en Mateo 16 y en Apocalipsis capítulo 12, y que finalmente vimos que es la misma palabra que usa para vida y alma, la misma palabra griega. Eso fue muy útil saberlo. Acá, ¿qué es lo útil saber? Que ya hicimos ese experimento cuando hablamos de la primer carta, la carta a la iglesia en Éfeso. El Señor dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese primer amor, decíamos, en esa época, usted tal vez lo recuerde, eso fue ya bastante tiempo, ese primer amor no es en un orden cronológico, primer amor, segundo amor, no, sino que se refiere al más grande, más pleno, más alto amor.
ese es el que Éfeso había dejado. Esa primera resurrección, esa palabra primera que está aquí, es exactamente lo mismo. Es decir, la primera no obedece un orden cronológico. Les digo, eso apenas me di cuenta hoy. Siempre pensé, claro, hay una primera resurrección y luego viene la segunda resurrección. Como si hubieran dos. Y nosotros hemos visto en la Biblia que no hay dos resurrecciones. O sí, o hay dos. Mencionémoslas. Primera resurrección que menciona la Biblia, ¿cuál? Ahora, no me va a decir que la resurrección de Lázaro, no. Resurrección como la de Jesús, es decir, que después no va a morir. ¿Resurrección de quién? Como la del Señor Jesús. No contemos la del Señor Jesús, sino a ese estilo. Una resurrección definitiva. ¿De quiénes? Primero, antecitos. Hijo varón. Hijo varón. Siguen las primicias. ¿Quién más? Esa es la tercera, porque es que van a haber dos testigos. Lo que pasa es que no lo hemos visto todavía acá cuando vemos Apocalipsis, pero ahí van a haber dos testigos predicando durante la gran tribulación. Ellos mueren y no esperan a sonar la séptima trompeta, que esa sí sería la tercera, sino que ellos resucitan a los 3 días y pico. Antes del cuarto día ellos resucitan. Entonces están el hijo de Aarón, las primicias, los dos testigos, ahora sí el grueso de la iglesia, ¿cierto? Imagínense que hay por lo menos 4. Entonces, cuando la Biblia habla de primera resurrección, no es la resurrección de los creyentes. Y que la segunda es la de resurrección de los no creyentes. No. Técnicamente esas dos resurrecciones tienen un nombre y las da Juan en el capítulo 5, todos lo sabemos. Resurrección para vida y resurrección para juicio o para muerte. No es de primera, segunda, esas dos, no. Es para vida y para muerte o para juicio. Entonces, ¿qué quiere decir la primera resurrección? La más alta, la más excelente resurrección. ¿Por qué? Porque viene acompañada de una recompensa. Miremos el versículo siguiente, el verso 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ellos reinan. Y la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Ese verso 6 es clave para entender que esa primera resurrección no es de un orden cronológico, sino de una calidad, es de excelencia. Porque, no sé, los que han estado acá juiciosos con los temas de las 7 cartas a las iglesias, sí recuerdan que hay una promesa de no sufrir daño de la segunda muerte para los vencedores. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unos creyentes que sí pueden sufrir daño de la segunda muerte. Eso fue una cosa terrible que pero ya lo vimos. Yo me paro ahí sobre lo que ya vimos. Los creyentes sí pueden sufrir daño de la segunda muerte. No van a sufrir la segunda muerte, pero sí sufrir daño de la segunda muerte. Hay gente que no murió con las 2 bombas atómicas en Hiroshima, pero sí sufrieron daño de, y todavía están con los secuelas de eso. Eso es como esto es para los inconversos. Pero usted se está comportando así, entonces usted va a participar de esto. No va a sufrir daño de la segunda muerte, en el sentido, así como ellos, es decir, definitivo, pero sí en el milenio muchos creyentes van a ser tocados de cierta manera. Nosotros nos debilitamos y nos enfermamos y envejecemos.
y morimos. Los que están aquí hemos envejecido, hemos enfermado, nos hemos debilitado. Eso es participar de la muerte. Eso es de la muerte. Lo que pasa es que no hemos muerto. De igual manera, en el milenio, los creyentes van a ser debilitados, van a ser afectados por la, no primera muerte, sino ahora segunda muerte, aunque no vayan a la segunda muerte. El verso 6 nos muestra, ese es el verso más claro para mostrarnos que esa segunda muerte no es en orden cronológico, sino que nos habla de una calidad. Perdón, esa primera resurrección nos habla de una calidad. ¿Qué calidad? Que los que tengan ese tipo de resurrección son bienaventurados. ¿Por qué? Porque van a reinar. ¿Cuál es la calidad? ¿Cuál es lo excelente de esa primera resurrección? Que van a reinar. ¿Quiénes son ellos? El hijo Aarón, las primicias, los 2 testigos. Esos son los que tienen esa calidad. Los demás muertos, a esa altura, dice que no van a... ¿Qué es lo que dice? Verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Bueno, vamos al versículo número 7. Sabemos que está denso, pero vamos todos hasta el versículo 6, como para pasar al 7. Versículo 7 al 10. Apocalipsis 20, 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Esos son, necesariamente son 2 naciones que van a tomar la iniciativa en ese engaño que Satanás va a provocar. Entonces mire que dice, vuelvo a leer el verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, verso 8, y saldrá a engañar a las naciones. Entonces mire que estas naciones, que son las ovejas, que no son redimidas, pero el Señor les permitió pasar al milenio, aún así tienen rebeldía en su corazón. El milenio es una edad, como lo dice Hechos capítulo 3, verso 21, donde todas las cosas son restauradas. Vimos que con Isaías capítulo 11 que el Señor llama a todo el remanente de Israel de todas partes para juntarlos. La iglesia va a ser disciplinada. Los que no habían madurado, los que les falta disciplina, van a ser disciplinados. Las naciones van a ser probadas. Satanás es soltado y sale enfurecido a engañar a las naciones. Y muchas de esas naciones son engañadas. Así que el Señor no había echado a Satanás al lago de fuego porque todavía le era útil, todavía lo necesitaba. ¿Para qué? Para probar la rebeldía que había en esas naciones. Si esta hija de Dios no es sometida a tentaciones, no se va a dar cuenta. ¿Qué tanto está? El Señor sí, pero ella no. Si nosotros no somos sometidos a pruebas, no nos vamos a dar cuenta cómo estamos. En los momentos difíciles es que se sabe quién es quién. Pero una alabanza, todo chévere, hasta el que no sabe qué está haciendo levanta las manos. Pero en un momento de prueba, en un momento, no pongamos de dolor, pongamos de tentación. Estoy tentado a algo que pero me encanta esto, pero es pecado. Ahí es donde se sabe quién es quién. Entonces el Señor usa a Satanás para hacer esta prueba de la rebeldía. Dice versículo 9
y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Eso es Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esto, ese juicio contra ellos, no se puede confundir con el Armagedón, porque el Armagedón ya sucedió en gracia. Ahora estamos en el milenio. El Señor los consumió a estas ovejas que se dejaron engañar después de 1000 años. Miren, 1000 años de prosperidad, 1000 años de ver que el león y la vaca y el oso estaban junticos y los niños pastoreando, los niños llevando un tigre, los otros llevando un león, así, jugando pelota con el león. Vaya, tráigame la pelota, y el león le traía la pelota. 1000 años de esa restauración, 1000 años de ver los árboles bien bonitos, los zancudos ya no nos picaban ni nos silbaban, sino que nos arrullaban. Las cucarachas ya no nos producían fastidio, porque cuando el Señor dice que se propuso restaurar todas las cosas, ¿saben qué cosas son? Todas las cosas. Ya, a los que no les gusta la samba de zapallo, ahora la devoran. Es decir, todo es nuevo, todo es una dicha. ¡Ay, quiero más samba! Todo es delicia, todo es prosperidad. Y algo tan hermoso como lo vimos en Isaías capítulo 11, y también les recomiendo, los curiosos, Isaías capítulo 35, toda esa armonía, toda esa belleza, esa prosperidad, y se dejan engañar. ¿Por qué? Porque hay rebeldía. Hoy en día, a nosotros como hijos de Dios nos sucede. Nosotros decimos, uy, gloria a Dios, no, ya. Uf, ahora sí. Y una tentación y pum, caemos. Una tontería. No debemos estar en esas. Eso nos tiene que avisar. O sea que yo no me puedo confiar, yo estaba mal, tengo que revisar qué es lo que... y corregir. Ahora, estas naciones han disfrutado 1000 años de esto, por favor. Y aún así tienen rebeldía en su corazón. La rebeldía de nosotros como seres humanos es un asunto muy delicado. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos como iglesia? La redención. Somos redimidos. Y si hay algún hijo de Dios, por favor. Ay, Señor bendito. Mire cómo la disciplina. Mire, para los que no creen en la disciplina en el milenio, porque el Señor es muy bueno para disciplinar, al contrario, es muy bueno, por eso es que nos disciplina. Porque si no nos disciplina, quedaríamos como esas ovejas. Él nos tiene en unas cercas, en unas tinieblas de afuera, disciplinándonos porque no maduramos suficientemente. Pero no vamos a ser juzgados juntamente con los que no fueron redimidos. Los redimidos tenemos un trato especial. Y más nos vale a nosotros madurar ahorita, para poder reinar. Bueno, muy bien, vamos en el versículo... vuelvo a leer el número 8 en adelante. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Esa batalla no es Armagedón, recuerden. El número de los cuales es como la arena del mar. Mire que son muchísimos. Muchas naciones. Los que sí van a ser poquitos son ¿quiénes? Israel, esos sí van a ser poquitos, pero estos sí son muchísimos. Versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese verso 10 es muy contundente. ¿Ya para qué necesita Dios al diablo? Ya para nada más. Entonces va para el basurero. Ya, no más. ¿A dónde estaban quiénes? La bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. ¿Ya llevan cuánto tiempo ahí? 1000 años. ¿Y quién más estaba allí también? Los cabritos. Allí también, entonces ahora está Satanás ya. Se acabó la bobada con Satanás ya.
Ya no es un encierro temporal de 1000 años en el abismo, no, es el lago de fuego. Ya, definitivo. Ahí ya no salen cabritos, ahí ya no sale Satanás, ya no sale el anticristo, ya no sale el falso profeta, ya, definitivo. Atormentados día y noche, dice el verso 10. Y vamos ahorita con la última parte, versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Quién es ese que estaba sentado en él? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Quién es ese que está allí? Recordemos que en Juan capítulo 5, el Señor Jesús está declarando que el Padre le ha dado autoridad al Hijo no solamente de dar vida eterna, sino de hacer juicio. Y en Hechos nos dice que el Señor Jesús hace juicio sobre vivos y muertos. El juicio sobre los vivos, ya lo vimos, fue a las naciones. En Jerusalén, Él desciende de Jerusalén, establece su trono de gloria, pero aquí en la tierra, en Jerusalén, convoca a las naciones, los juzga. Ahora, en el gran trono blanco, esas personas van a ser juzgadas por el Señor Jesús. Versículo número 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Para ellos, ningún lugar para ellos. ¿Para quiénes? Leámoslo nuevamente, verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. No se encontró lugar para el cielo y para la tierra, sino que hicieron cuando vieron al Señor ahí en el trono blanco, huyeron de delante de él. Ese cielo y tierra son estos donde estamos ahorita. Ya no hubo más lugar para ellos. Ahora viene un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cómo va a ser allí? La Biblia dice en distintas partes como de distintas maneras. Hebreos dice de una manera, Pedro dice de otra manera. El asunto es que esta tierra y este cielo no van a estar así como ahorita. Huyen y viene un nuevo cielo o una nueva tierra. El Señor lo hace nuevo. Bueno, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, pero luego dice que de pie ante Dios. Muertos, pero están como de pie. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esos muertos han resucitado. Esa resurrección es la que Juan habla en Juan capítulo 5, la resurrección para juicio o la resurrección para condenación. De pie es porque ellos han resucitado. Pero de todas maneras se considera juicio de muertos. Los resucitan nomás para llevarlos a juicio. La resurrección de los vivos, miren, la Biblia no dice palabras por decir. La resurrección de los vivos solamente se encuentra en esas ovejas, en Mateo capítulo 25 o en Apocalipsis capítulo 14. Mateo 25, Apocalipsis 14. De resto, ¿dónde vamos a encontrar el Señor Jesús juzgando a vivos? No, todos son muertos que resucitan. Entonces, la Biblia no dice porque sí. Si dice que hay juicio de vivos, en algún lugar de la Biblia tiene que mostrarlo. Ahí está en Mateo capítulo 25. Bueno, muy bien. Verso 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas
en los libros según sus obras. Ojo, mire lo que dice el verso 12. Y ve los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y luego dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ese libro que he mencionado aparte es el libro de la vida. ¿Qué tiene ese libro de la vida? Están escritos los nombres ¿de quién? De los que han creído en Jesús como el Señor y Salvador. De todos los salvos están escritos los nombres allí. Pero habla de otros libros. ¿Qué tienen esos libros? Las obras que se han hecho. Y luego dice, terminando el versículo 12, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mintió, va a ser juzgado por mentiroso. Adulteró, va a ser juzgado por adúltero. Por las obras, robó, todo lo que hizo malo va a ser juzgado por esas obras. Al ser juzgado por esas obras va a ser declarado culpable. Ya. ¿Alguna otra consecuencia? No, no más. Eso tiene que ser muy claro. Cuando nosotros compartimos el Evangelio tenemos que hablar como dice la Biblia. Luego dice el verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nuevamente, ¿fueron juzgados según qué? Sus obras. Y al ser juzgados según sus obras, son encontrados culpables. Algunos de nosotros somos culpables, o en un momento dado fuimos culpables como ellos de esas incluso mismas obras o peores. ¿Sí o no? Sí. Mire cómo es la redención de tremenda. Mire cómo es la redención de tremenda. La diferencia aquí no son las obras. La diferencia aquí es si se creyó o no se creyó en el Señor. Es increíble, es impresionante. Porque luego dice, ahorita nos devolvemos un poquitico, verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pregunta, ¿por qué las personas serán lanzadas al lago de fuego? ¿Por adúlteros? No. ¿Por ladrones? ¿Por violadores? ¿Por mentirosos? No. Hay una sola razón. Hay un solo pecado por el cual las personas son echadas al lago de fuego. ¿Cuál es? Por no creer en Jesús como el Salvador. Por ese pecado de no creer, es que no debe pedir, uy Señor, yo te pido que Él es incrédulo, pero perdónale que no cree en ti. No pida por eso. Pida misericordia para que Él crea. Pero no pida que le perdone ese pecado. ¿De acuerdo? Ese pecado es es el único pecado de muerte. No es la blasfemia del Espíritu, eso es otro tema. El único pecado de muerte es no creer en Jesús. Por eso la gente es echada en el lago de fuego. Todos nosotros tenemos problemas con las obras, pero nosotros tenemos resuelto con la sangre de Cristo y la cruz de Cristo. Resuelto. Esa es la redención. Los otros no, los otros están desamparados. Desamparados, no tienen un Salvador. Y por supuesto que no fueron capaces de hacer las cosas bien. No, ninguno es capaz. Por eso es que necesitamos a Cristo. Necesitamos creer en Cristo. Y al creer en Cristo, así tengamos las mismas obras o peores, pero estamos inscritos en el libro de la vida. Quiero que nos devolvamos un poquito al verso 13, es necesario. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Empieza diciendo, el mar entregó los muertos
que había en él. ¿Cuáles son los muertos que hay en el mar? ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Los cabritos? No, los cabritos no están ahí. Los cabritos están en el lago de fuego. Oh, ya terminó este asunto. ¿Los qué? Si una persona, los del Titanic, que no creían en el Cristo y se murieron en el mar. ¿Esos serán los muertos que el mar va a entregar? No, ¿dónde están esos muertos que murieron en el mar? En el Hades. ¿De acuerdo? ¿Qué muertos son los que se van para el Hades? Todos. Aquí no es que no unos se quedaron en el mar, no, todos. Entonces, ¿qué quiere decir el mar entregó sus muertos? Que esos muertos que tiene el mar no son seres humanos. ¿De acuerdo? ¿O hay duda? ¿Dónde están los muertos, los seres humanos muertos? El Hades, la muerte y el Hades los entregaron, eso es otro tema. Pero esos muertos son otra cosa. Otra cosa. Eso sí está muy claro. Y ya, capítulo 20, verso 15, y ya. Entonces, ¿qué es el milenio? El milenio es donde el Señor se dedicó ¿a qué? A restaurar todas las cosas. Y hay algo tenaz. Coge a los judíos y los enseña, los pastorea, los une un poquitico nomás, un remanente. Coge a la iglesia, la madura, la santifica, la corrige, la disciplina. Coge a las naciones y le pone una prueba y se exhibe la rebeldía. Entonces los destruye a los que tenían que destruir y los que ya quedan para la eternidad ya es completamente depuradito. Porque se cumple lo que el Señor dijo. Esos son los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ya esto queda listico para disfrutar ahora sí que cielo nuevo y tierra nueva. En las dispensaciones, en todas las dispensaciones, y el nombre es perfecto, en cada dispensación el Señor, nuestro Dios, se ha dispensado. Es una, ¿cómo se llama eso? ¿Dispensa? Es un armario, es un stand donde todo está disponible para nosotros. Una alacena, está toda la comida, toda la nutrición que nosotros tenemos está allí. Lo que pasa es que en cada dispensación es de una manera especial. Pero el Señor en cada era se dispensa, su vida la dispensa al ser humano. ¿Cómo trató de hacer con Adán y Eva? Él se dispensó. ¿Cómo hizo con Noé? Se dispensó. ¿Cómo hizo con Abraham? Igual que nosotros. Hasta ahí llegó el asunto. Se dispensó. Lo que pasa es que quedaron encerrados en un redil. A nosotros no nos tocó ese pedazo, pero venimos a hacer un solo rebaño con esos que salieron de allí. ¿Y qué nos toca a nosotros? Aprovechar que el Señor, como se está dispensando, ese es el pasto. Miren, si nosotros pasamos los días y no oramos, no adoramos, pues no estamos aprovechando la dispensación. Él se está dispensando. Si no aprovecha, después decimos, no, es que no sé, así como débil. Pues claro, ¿cómo no va a estar débil? No, es que no sé, las cosas del Señor, de la iglesia, como que no. Pues por supuesto, y no come, está raquítico. Antes mucho milagro que esté hablando. No, es que una tentación muy fuerte. No, ¿cuál fuerte? Más fuerte que usted, sí. Pero el Señor le mandó el demonio más, le permitió el ataque con el demonio más enano. Y usted cayó porque estaba ahí, sin fuerza. ¿Por qué? Porque no aprovecha la dispensación. La dispensación en el milenio es distinta. La dispensación de ahoritica es la más rica que podemos tener. Miren, a nosotros nos tocó esta dispensación. Uf. No nos tocó el milenio.
Nos tocó esta dispensación. No nos tocó la ley, no nos tocó los patriarcas, nos tocó la mejor. Ustedes examínelas. Nos tocó la mejor. Miren cómo es de tremendo. Si nosotros aprovechamos del Señor ahoritica, nos va a ir bien ¿cuándo? Ahoritica. Y eso es un abonado ¿para cuándo? Para la siguiente dispensación. Eso es lo que yo llamo negocio redondo. Redondo. ¿Te va a ir bien ahorita? A ver, todos los que les fue bien acá. Y los que les fue mal acá. Ustedes les fue mal en la edad de gracia, entonces no reinan. Ustedes les fue bien, van a reinar. Por recompensa de que les fue bien en la gracia, van a reinar. Los que disfrutaron esa dispensación de gracia, van a reinar. Los que la desperdiciaron, no van a reinar. Así que vemos dos grandes pecados aquí. Dos grandes pecados. El gran pecado de la humanidad de no creer en el Señor como Salvador, lo cual los va a condenar eternamente. Lago de fuego. Pero el gran pecado de la iglesia, ¿cuál es? No aprovechar la dispensación, no comerse los pastos, no ser una ovejita sencilla, una oveja, ¿qué le cuesta? Coma, no se complique. No, que esto, no, ¿cuál es esto? No piense, coma, no más. No razone, no escoja, no murmure, no envidie, coma. Por comer, ya. Comió, una ovejita sencillita que comió, reine. Pero esas ovejitas que somos complicadas, que no, pero es que yo pienso que es que no, esa la cosa no es así, porque es que no coma, pues. Entonces, por no comer, no disfruta esa dispensación. Entonces, ¿qué pasa en el milenio? Viene el castigo. ¿A usted no quiso comer a las buenas? No, tranquilo. Entonces, va a ser disciplinado en el milenio. Y ahí sí le va a tocar. Hasta que lo haga de buena gana. Hasta que ahora sí, qué oveja tan sencilla. Vea, algo así como que una oveja tan llena de bobadas, tan llena de compliques. Perdonen que voy a usar estos nombres. Tan llena de compliques como Orlando Torres, la meten en una disciplina y se convierte en una oveja sencillita como Gloria Ospina. Eso es mucho decir. Algo así. Nos toca bajar la cabeza, someternos y sobre todo aprovechar la dispensación. Eso es lo que ¿qué más tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros en la gracia? Al Señor lo podemos buscar, ahorita lo podemos buscar. Llegamos a la casa, lo podemos buscar. Mañana temprano lo podemos buscar. Al mediodía lo podemos buscar. En todo momento. Y por buscarlo, por disfrutarlo, ¿tenemos recompensa? No, fregues. Eso es locura. Pero tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovechar esa locura. En el milenio el Señor restaura todas las cosas. Todas las cosas. Y el cielo y la tierra actual huyen. No pueden estar delante del Señor. Ya no va más. Viene cielo nuevo y tierra nueva. Oremos, démosle gracias al Señor. ¿Nos ponemos de pie? Para nosotros, ahí vimos a todo el mundo, pero para nosotros, sabemos nosotros que en esta dispensación tenemos ese tribunal de Cristo. Eso es lo que espera, lo que viene para nosotros. Y ahí se va a determinar quién reina y quién no reina. Y básicamente, ¿quién va a reinar? Va a reinar el que aprovechó esa dispensación que el Señor se hizo. Esa agua.
ese agua viva, el que la aprovechó a diario, ese es el que va a reinar. No es el que se comportó bien, el que era más, el que oraba más, el que se congregaba más, el que evangelizó. No, no, no. El que aprovechó más, el que disfrutó más a Cristo, ese es el que va a reinar. Acuérdense, las 5 vírgenes tenían extra. Así tenemos que ser. No, no es sino Él, es aprovecharlo a Él. No fortalezas nuestras. Es aprovecharlo a Él. Cierra tus ojitos y este es un buen momento. Este es un buen momento. Por eso el Señor, hablando de estas oportunidades de gracia, dice, he aquí ahora el día de salvación. Porque estamos en esta gracia. Después ya no es, después ya es de acuerdo a lo que decidí, de acuerdo a lo que hice en esta dispensación. Después ya no puedo decir, ay, bueno, sí, Señor, yo sí voy ahora. No, ya no oraste, ya es ahorita. Ahorita es que tenemos que lidiar con esa rebeldía, con esa falta de sencillez. Ahorita es que tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Es ahorita, es ahorita. Es ahorita que tenemos que reconocer que Dios es Dios. Es ahorita que tenemos que reconocer que el Señor Jesús es todo lo que necesitamos. Es ahorita que tenemos que reconocer que fuera del Señor no hay nada para nosotros, nada. Dejemos de creerle cuento al diablo, que podemos meternos con esto que no es de Dios. No, eso es puro cuento para hacernos tropezar y no poder reinar. Es ahorita que tenemos que consagrar nuestras vidas al Señor. Y no tenga miedo de decir, no, pues que yo sé que yo no soy capaz, yo no soy como fulano que sí es que ninguno aquí es capaz. Es que no es la capacidad nuestra, es la dispensación de la vida del Señor. Es aprovecharlo a Él. Como no podemos nosotros, entonces lo aprovechamos a Él. Como no tenemos fuerza, entonces usamos la fuerza de Él. Como no tenemos vida nosotros, entonces usamos la vida de Él. Es Él en nosotros, la esperanza para poder disfrutar en este milenio. Entonces, disfrutamos ahora y como recompensa vamos a tener el reino. Es ahorita, hermanos, es ahorita. Es ahorita que tenemos que buscarlo. Es ahorita que tenemos que confesar nuestros pecados. Es ahorita que tenemos que disciplinarnos. Es ahorita que tenemos que servirle al Señor. Velar y servir. Es ahorita que tenemos que velar y servir. Es ahorita. Solucionemos lo que tengamos que solucionar. Acomodemos agenda. Renunciemos a lo que nos está estorbando. Soltemos las cosas que no son. Si no tenemos claridad, vamos delante de Dios que nos ayude, que delante de Él resolvamos absolutamente todas las cosas. Él se ha dispensado generosamente para nosotros. Hermanos, es impresionante, impresionante. La ley solamente para un pueblo, un solo pueblo, una sola nación. Una sola nación. En cambio, la gracia para esa nación y el resto, para todos, ahí estamos nosotros. Eso es abierto. Aprovechemos que no hay rosca. Aprovechemos que eso es abierto. Es gratis para todo. Es gratis para todos. Es fácil para todos. Es una oferta. Cristo murió por todos, para que vivamos para Él. No es la religión, no es una fuerza propia, no es el dominio propio. El dominio propio que habla la palabra de Dios es una acción del Espíritu Santo en nosotros, no es nuestro esfuerzo para agradar a Dios. Esa es ley. Hermanos, sinceramente, si nosotros desperdiciamos esta gracia, no nos queda absolutamente nada. Porque en la siguiente dispensación, entonces, nos va a tocar sufrir mucho,
mucho. Además de esto, con nuestro mal ejemplo podemos arrastrar a las personas que tenemos cerquita, a los amigos, a los que nos conocen, a los que nos ven, porque no estamos siendo la luz que ellos requieren que seamos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por todas las cosas, gracias por dispensarte a nosotros, gracias por dispensarte a nosotros. Gracias, Señor, por pensar siempre desde la creación en cómo bendecirnos, en cómo favorecernos, en cómo ponernos de la mejor manera, en cómo fabricar un ambiente de Edén. Gracias, Señor, porque nos libras de nuestros enemigos. Gracias porque nos das las cosas que necesitamos. Gracias porque eres fiel a pesar de nosotros. Tú sigues siendo fiel. Gracias, Señor, porque nos has permitido vivir en esta dispensación de gracia. Señor, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno que nos tocó aquí. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que la luz de tu evangelio nos resplandezca en el corazón y elimine todas las tinieblas que nos tienen bajo engaño. Lo que nos limita, lo que nos ata, que podamos ser libres, Señor, en la luz, podamos ser libres de todo esto y te podamos disfrutar a plenitud, a plenitud. Que veamos, Señor, que no hay límites, que nosotros estamos llamados a ser parte del Hijo varón. Nosotros estamos llamados a ser los vencedores. Nosotros estamos llamados a participar de la primera resurrección, de la más excelente resurrección, una resurrección con recompensa. Una resurrección no solamente para vida eterna, sino asociada a la recompensa de reinar. Señor, ayúdanos a ver que hay tronos esperándonos. Hay tronos esperándonos. Ayúdanos, Señor, a ver más allá de buscar una gratificación inmediata, de buscar un pan, de buscar un placer, de buscar un nombre. Ayúdanos, Señor, líbranos de la trampa, líbranos de ese lazo del diablo, líbranos, Señor, ayúdanos a andar en libertad, Señor. Además, Señor, queremos honrarte con nuestra vida, Señor. Recibe, Señor, nuestra adoración, nuestro reconocimiento. Te amamos, Señor, bendecimos tu nombre. Te exaltamos esta noche. No hay nadie como tú. Solo tú, Señor, eres santo. Solo tú, Señor. No hay otro nombre. Solamente tú. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.